Bien, seguimos con más de Latinoamérica en vivo a esta hora a través de la señal de Vivo Play y TV Venezuela. Hoy se registró un suceso en Cúcuta, en la frontera con Venezuela, frontera entre Colombia y Venezuela, justamente en La Trocha, La Marranera y más. El director de Migración Colombia, Cristian Kruger, informó desde el lugar lo que había sucedido. Hay una mujer herida en el puente Simón Bolívar, incluso por un fuerte, intenso tiroteo. Ya circulan incluso algunos videos a través de las redes sociales. Se ha dicho de manera extraoficial que habrían sido colectivos paramilitares en la zona quienes habrían prácticamente realizado la acción, mientras las fuerzas del orden de Colombia también reaccionaron ante este ataque. Vamos a ver qué ha dicho sobre este recorrido que hizo directamente el director de Migración Colombia en el lugar a primera hora de la tarde. Veamos. Director, ¿dónde nos encontramos? En este momento nos encontramos en la frontera colombo-venezolana, en Villa del Rosario, norte de Santander, en uno de los puntos denominados trochas, puntos informales donde está cruzando de un país a otro las personas, y estamos verificando, estamos constatando lo sucedido esta mañana. ¿Qué fue lo que sucedió esta mañana acá en el sector de La Playita? Un grupo de contrabandistas, presuntamente por la lucha de estas rutas, de estas trochas, se enfrentó. Claramente hubo un incidente, desafortunadamente una persona herida, una mujer que ya está siendo atendida en el hospital Erasmo Meos. Esta persona no era parte de estas bandas, fue una bala perdida y desafortunadamente esta persona pues quedó herida, pero ya, según nos informan las autoridades, en recuperación en el hospital Erasmo Meos. Las personas que estaban en el puente Simón Bolívar, los funcionarios de migración que estaban en el puente Simón Bolívar, ¿corrieron peligro por esta balacera? ¿Corren peligro por estos incidentes? No, estas personas, nuestros funcionarios, especialmente, todos ellos tienen chalecos blindados. Tenemos en el puente Simón Bolívar barreras blindadas y estas personas en ningún momento corrieron peligro. Claramente se presentó un momento muy complejo cuando se escucharon los disparos, pero gracias a estas medidas de protección que tienen por parte de Migración Colombia, tanto los oficiales de migración como las personas que estaban cruzando por estos puntos, específicamente por el puente Simón Bolívar, no corrieron ningún riesgo. Director, este ataque iba dirigido a Migración Colombia, iba dirigido a las personas que iban en el puente. ¿Fue un ataque contra la migración o qué fue lo que sucedió? No, esto no está relacionado con la migración, es una lucha presuntamente entre los contrabandistas por el dominio, por el manejo de estas rutas, de estas trochas que claramente son utilizadas por estas redes para la entrada y salida de contrabando. ¿A este tipo de cosas es lo que se exponen las personas que cruzan por trochas normalmente? Sí, efectivamente, y nuevamente insistimos en el llamado a que el dictador Maduro abra los puntos, estas trochas, porque efectivamente todas estas personas que tienen que pasar de Colombia a Venezuela o viceversa se están viendo afectadas por esa decisión del dictador Maduro, expuestas a las trochas, a estas redes de contrabandistas y a muchos otros peligros en estos puntos. Bien, este lamentable suceso ocurrió a las 12:50 de la tarde, hora Venezuela. Vamos a seguir ahora con el tema del Grupo de Lima nuevamente este viernes en Perú para conversar justamente sobre esto. Tenemos al analista internacional Juan María Naveja, ya lo van a ver allí en pantalla con nosotros. Bienvenido, está desde la Ciudad de México específicamente para hablar de lo que ha ocurrido hoy con esta reunión extraordinaria que han hecho prácticamente, por catalogarlo de alguna manera, de emergencia ante la situación que se ha presentado en Venezuela las últimas 72 horas prácticamente. ¿Qué evaluación saca de ello tras incluso las declaraciones del canciller de Perú y ya solicitando además que Turquía, Rusia y otros países cesen su apoyo al régimen de Nicolás Maduro? Bienvenido. ¿Qué tal, Derek? Y un saludo para todo el continente. Y bueno, pues la verdad es que en este momento tenía que venir una reacción de parte del Grupo de Lima, porque no perdamos de vista que junto con la Organización de Estados Americanos han sido los organismos que han tratado de que vuelva el cauce democrático a Venezuela. Han sido los dos grupos. Yo diría que el de Lima ha procurado que no se llegue a la incursión militar por parte de Estados Unidos. Estos acercamientos que han tenido y en los cuales ya el gobierno de Donald Trump ha dejado ese discurso inicial, Derek, en el cual estaba señalando que de momento no contemplaba la acción militar y sin embargo, como se ha visto en las últimas 72 horas, como se ha señalado, esta intervención por parte de Rusia, que a pesar de que hoy asegura Putin no tener interés en que continúe el conflicto en Venezuela, la verdad
es que hemos visto todo lo contrario, la presencia de los apoyos por parte de Cuba, la gente que asesora a las fuerzas del presidente de Venezuela, y hasta ahora Nicolás Maduro se ha visto apoyado por los cubanos. También la llegada de los 2 aviones rusos, hasta ahora no ha habido un desmentido real de que hubiera llegado un avión en el cual saldría Maduro de Venezuela. Todo esto nos hace pensar que era necesaria una intervención por parte de los 10 países que integran el Grupo de Lima. Son 13, pero también hay que recordar que se encuentran un tanto cuanto al margen México y Uruguay frente a lo que está sucediendo en Venezuela, Derek. Así es, bien. Justamente sobre este tema en particular que llama bastante la atención, además de ello, hay un punto que también llama la atención justamente con esto que ha sucedido y lo que usted viene comentando, pero además esta declaración del Grupo de Lima pareciera extenderse a otros niveles que tienen que ver con la seguridad del país. Han criticado y condenado incluso el nombramiento que ha hecho Nicolás Maduro, lo hizo tan solo unas pocas horas atrás, de Gustavo González López nuevamente al frente del SEBIN, un organismo que ha sido internacionalmente bastante criticado, que hay denuncias de torturas en La Haya por parte de los efectivos del SEBIN, cuando ocurrió lo de Fernando Albán, dirigente de Primera Justicia, que según el SEBIN se había lanzado desde justamente la ventana del edificio, cosa que han puesto en duda dirigentes de oposición y el propio partido, y esto ha sido fuertemente criticado. ¿Qué lectura le podemos dar a eso y qué lectura cree que le dé el gobierno, en este caso, o el régimen de Nicolás Maduro, a lo que está sucediendo en el Grupo de Lima, más allá de las descalificaciones que suelen hacer al respecto? Todo parece indicar, Derek, que son ya patadas de ahogado. Están dando declaraciones, apariciones públicas. Por ejemplo, hoy se está hablando de una entrevista en CNN que le había cerrado totalmente las puertas el régimen de Maduro. Se está dando la impresión de que este tipo de acciones ya van acompañadas de una cierta desesperación por parte de la dictadura de Maduro. Eso es lo que pudiera observarse, y efectivamente, en el momento en que el Grupo de Lima puntualmente está destacando la incursión, la designación de una persona ya señalada por parte de los abusos, pero al mismo tiempo reclamando la protección del presidente encargado, estar insistiendo en la salida urgente de aquellas fuerzas que están impidiendo la llegada, el regreso de la democracia a Venezuela, nos está indicando que por un lado Maduro pudiera estar ya más presionado por parte de diferentes fuerzas, y que incluso también, como ustedes lo han señalado, Derek, hay versiones de que ya el grupo cercano del propio Maduro consideran que ya es insostenible esa situación. Sigue siendo una verdad que el ejército es el sostén principal del presidente Maduro. En este caso, justamente sobre lo que viene comentando, podríamos preguntarle cómo ve, si pudo observar esta cadena presidencial del día de ayer. 3 veces o más estuvo al aire en los medios tradicionales venezolanos, de Nicolás Maduro rodeado del alto mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, expresándole aparentemente su apoyo. ¿Cree, más allá de lo que está pasando con estos grupos internacionales que están actuando y condenando incluso la actuación de la FAM y pidiéndole que retire su apoyo a Nicolás Maduro, que ciertamente, a pesar de aparecer con ellos en cadena de radio y televisión, la desconfianza está presente para poder ejercer cualquier tipo de acción, visto lo que ha ocurrido en los últimos días y lo que han dicho representantes del gobierno de Estados Unidos con relación a miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? En circunstancias como estas, Derek, no hay coincidencias, no hay situaciones fortuitas. Veamos la tardía aparición de Nicolás Maduro. Tarda 12, 13 horas después de un tuit en aparecer públicamente. Esto es lo que da la impresión de que hay verdad, de que había ya un avión para que abandonara el país. Por otro lado, poco a poco el grupo de militares, ya cada vez más alto nivel de militares que están dando su apoyo al presidente encargado, el reconocimiento tácito de jóvenes capitanes, tenientes, que empiezan a provocar cierta inconformidad. Y hay un detalle que a mí me pareció particularmente sospechoso, Derek. ¿Quién fue el primero que apareció después de la salida de Leopoldo López? Diosdado Cabello. Es decir, el poder tras el trono fue el primero que apareció
cuando se dieron los movimientos por parte de la población venezolana en las primeras horas de esta movilización. Por lo tanto, me parece que hay un momento de una gran tensión por eso, porque parecen ya actos desesperados y bueno, yo espero que el presidente Trump haya dejado claro lo que sus subordinados han establecido, que la acción militar está cada vez más cercana. Y cuando vemos que están detrás de todo esto, gente como John Bolton, que no tienen ningún límite para poder actuar porque son aquellos estadounidenses que en otras ocasiones nos han demostrado que la acción militar está al alcance del gobierno de los Estados Unidos, Derek. Pregunto porque además es interesante su respuesta. El diario ABC de España ha sacado un trabajo el día de hoy que ha titulado prácticamente Vladimir Padrino López, doble traidor. ¿Por qué doble traidor? Porque dicen, como usted está señalando, que sí escuchó ofertas del gobierno de Estados Unidos, de alguna manera indirecta, lo dijo en la cadena presidencial ayer cuando dijo que lo intentaron chantajear, lo que quiere decir que sí atendió alguna llamada, no dijo de quién, pero la atendió. Y por otra parte, que también había traicionado al mismo Juan Guaidó cuando aseguraba que iba a permitir que el régimen de Nicolás Maduro terminara, que Nicolás Maduro se fuera del país para apoyar una transición. Por eso lo llaman el doble traidor. E incluso este mismo reportaje del diario español ABC indica que prácticamente el gobierno o régimen de Nicolás Maduro se está manejando no con el propio Nicolás Maduro, sino con Diosdado Cabello, el número 2, y también con Vladimir Padrino López. Coincide esto con lo que usted está diciendo, quien apareció telefónicamente a través del canal del Estado de manera directa, a pocos minutos de conocerse ya completamente esta noticia de ambos líderes políticos de oposición en el aeropuerto La Carrota, las inmediaciones, fue Diosdado Cabello. Coincidiríamos entonces, podremos decir que quien está al mando del poder en este caso, más que Nicolás Maduro, es Diosdado Cabello y el mismo Padrino López, a pesar de lo que ha ocurrido con el chantaje quizás o la desconfianza que se ha presentado en las últimas horas. Creo que para el auditorio que nos sigue en Latinoamérica fuera de Venezuela, vale la pena decirle quién es Diosdado Cabello. Diosdado Cabello ha sido el poder detrás del trono desde los tiempos de Chávez. De hecho, se dio cierta sorpresa de que no fuera él quien ocupara la posición en la presidencia y que fuera Nicolás Maduro. Él ha sido quien ha dirigido todas las acciones de un narcoestado y de hecho, como ustedes saben, como ustedes ya lo han reportado en muchas ocasiones, hay acusaciones de las acciones que ha venido desarrollando Diosdado Cabello. Por otro lado, hay un principio del derecho, dice que acusación no pedida, explicación no pedida, acusación manifiesta. El general Padrino efectivamente trata de dar una explicación, pero fíjese qué peregrina. Dice, no nos llegaron al precio, ni siquiera desmiente que hubiera alguna negociación. Dice, trataron de chantajearnos, pero no saben el valor de los militares. Todo diera la impresión de que efectivamente los altos mandos militares han tenido estos acercamientos que los grupos cercanos a Guaidó han estado advirtiendo, Derek. Importante. ¿Cree además que el Grupo de Lima, la Organización de Estados Americanos, OEA, la ONU, puedan trabajar de manera más coordinada para lograr un efecto más contundente, quizá porque ciertamente se han pronunciado desde sus radios de acción, pero quizá un poco más individual? ¿Pudiéramos hablar de un efecto coordinado para que la acción sea más rápida en cuanto a lo que están estableciendo para restaurar la democracia venezolana de manera pacífica? Con lo que decía yo al principio, que ha habido una acción diplomática de parte de estos grupos, también hay que reconocer que ha sido sumamente lenta la reacción. Derek, ¿cuánto hace que la alta comisionada de Naciones Unidas estuvo en Venezuela? Y ella conoce perfectamente como expresidenta de Chile, Michelle Bachelet sabe lo que representan situaciones de emergencia como las que está viviendo el pueblo venezolano. Sin embargo, hace más de un mes que estuvo presente y no hemos visto más de que acciones por parte de la Cruz Roja. La Organización de Estados Americanos la semana pasada ya dio el reconocimiento al representante del gobierno de Guaidó, pero siguen siendo acciones muy lentas frente a una población desesperada. Una cosa es el que se estén dando enfrentamientos, negociaciones en los altos mandos, pero la otra es la situación precaria que se está presentando con las personas que no tienen qué comer, con las personas que no tienen la menor atención médica, clínica, y lo que ustedes estaban reportando antes de que empezara yo a hablar, el ataque por parte de las Fuerzas Armadas, esa tanqueta que agredió a los manifestantes antier, describe claramente
cuál es la posición del régimen de Maduro. Creo que tenemos suficientes elementos para darnos cuenta que hay lentitud y que hay un pueblo urgido de una reacción por parte de los órganos internacionales, particularmente Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, que en este caso pues están teniendo una posibilidad más expedita a favor del pueblo venezolano. Mire, ustedes lo dicen con frecuencia, 3 millones de venezolanos han abandonado su país. Eso es realmente increíble en un país que tiene las posibilidades económicas y sociales de Venezuela, Derrick. Ante las atrocidades que incluso usted mismo ha visto, igualmente a nivel internacional, cualquier cantidad de países, por ejemplo, de esta tanqueta, llevándose a varias personas por delante que manifestaban de manera pacífica en su legítimo derecho, hay que destacarlo. ¿Por qué, si se ha visto tanto, incluso usted señala a Michelle Bachelet, que vivió la dictadura argentina, chilena, quiero decir, de Pinochet, por qué ha sido tan lenta la reacción para poder tener una acción más contundente? El mismo informe detallaba que ella debería haber estado en Venezuela ya y realizar una visita, ella misma lo informó tras el informe que recibió de la comisión que estuvo aquí el pasado mes de marzo. ¿Por qué entonces tanta lentitud ante una situación que ha seguido avanzando de manera preocupante? Derrick, estamos hablando de que las riquezas de Venezuela son también sus pobrezas a la hora de que salgan al rescate los grandes poderosos en este momento. China, que es el país que en este momento es el acreedor del mundo, pues tiene empeñados miles de millones de dólares que tienen que regresar en petróleo. Rusia, que tiene todo el interés de colocar un pie en el hemisferio. Esto no olvidemos que Vladimir Putin es un exagente de la KGB que se formó en la Guerra Fría. Para él este tipo de situaciones son muy familiares y muy interesantes. Y desde luego la parte de Turquía que no parecería una gran potencia para efectos bélicos, pero sin embargo sí para los efectos económicos. El desplazamiento de oro que ha fortalecido al régimen turco también juega un gran papel. Y desde luego los intereses que también tienen los Estados Unidos en el caso de Venezuela. Ahí no perdamos de vista que también existen este tipo de equilibrios que motivan que las grandes potencias estén poniéndose de acuerdo y que finalmente se esté tardando tanto tiempo en no llegar a algo elemental, Derrick. Lo que está pidiendo en el caso del movimiento que encabeza Guaidó es llamar a elecciones. No, ni siquiera es el quitar a uno para poner a otro, sino el restaurar el orden democrático de Venezuela. Que ha pedido incluso que se apoye a la fuerza, no a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana directamente, sino que la Fuerza Armada apoye la Constitución en su legalidad. Ni siquiera el mismo Juan Guaidó lo ha dicho el día de hoy. Ha sido un placer conversar con usted, Juan María Naveja, analista internacional desde México. Muchas gracias por estar con nosotros. Es un gusto y ojalá pronto llegue la paz a Venezuela. Escuche. Bien, vamos a seguir con más en breve de Latinoamérica en Vivo. Por favor, no se aparte. Todavía más noticias que usted debe conocer de primera mano. Ya venimos.